tal? Dios les bendiga. Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Como ustedes saben, nuestras oraciones es para que el Señor siempre les ayude, les bendiga, les fortalezca cada momento y los guarde de todo mal. El día de hoy yo quisiera que estudiáramos un poquito acerca de la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Estaba pensando en ese pasaje en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, cuando nuestro Señor Jesús les da instrucciones precisas acerca de la gran comisión a los discípulos, de que fueran a todas las naciones, de que hicieran discípulos, de que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñaran a obedecer todas las cosas que Él les había mandado. Y termina con una promesa, ¿verdad? El versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una gran realidad en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que Dios nos selló, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la herencia hasta la posesión adquirida. Así que gracias a Dios, porque la presencia de Dios se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y sabes que el Espíritu Santo no se va de nuestra vida. Desafortunadamente, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista, se pone triste, pero no se aleja de nosotros. El Espíritu Santo también lo podemos apagar, no extinguir, sino apagar en nuestra vida cuando nosotros no le obedecemos. Así que si tú ya entregaste tu vida a Jesús, no dudes de que Él está contigo por medio de su Espíritu Santo. Pero no solamente experimentas la manifestación de Dios en tu vida por medio del Espíritu, sino también ves la manifestación de Dios en tu vida en medio de tus necesidades. Incluso hay un salmo muy precioso, el Salmo 48:14, dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos acompaña en nuestra vida hasta más allá de la muerte. Y sabes, una de las historias que siempre ha llamado mi atención es cuando nuestro Dios dice a Moisés que llevara al pueblo de Israel a la tierra que Él les había prometido a sus padres. Que Él iba a expulsar a los que vivían allí, y no solo eso, sino que iba a mandar un ángel para que fuera delante de ellos. Pero que Él, o sea que nuestro Dios, no les iba a acompañar. Y Él les dice la razón, dice: porque son muy tercos y podría destruirlos o puedo destruirlos en el camino. ¿Sabes que cuando el pueblo se entera de esta mala noticia, ¿verdad? Porque es una mala noticia el decir: Dios, no voy a ir con ustedes, voy a mandar a mi ángel, pero no voy con ustedes. Al enterarse de esta mala noticia, el pueblo se pone muy triste. Incluso quitaron sus atavíos o sus joyas porque Dios les había mandado eso. En otras palabras, ellos se diera a notar que ellos en realidad estaban tristes de saber de esta noticia, que la presencia de Dios no iría con ellos, y lo manifestaban a través de quitarse esos adornos de su cuerpo, mostrando con ello una tristeza o su contrición. Y entonces es tan importante la presencia de Dios en nuestra vida, que Moisés así lo dice. Mira, ahí en Éxodo capítulo 33:15 dice la Escritura: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que es importante la presencia del Señor en nosotros y con nosotros. ¿Por qué es importante la presencia del Señor en nosotros? Porque la presencia de Dios en nuestra vida, en primer lugar, nos hace diferentes a los demás. Mira, Éxodo 33:16 dice: si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Dice la Nueva Versión Internacional de esta manera. El tener la presencia del Señor, según el pasaje bíblico, dice que nos hace diferentes a los demás. Nuestra relación con Dios es diferente a los demás, de aquellos que no lo conocen, de aquellos que no han tomado una decisión por seguir o entregar su vida a Jesús. Y nos hace totalmente diferentes. Incluso
Moisés también escribiendo ahí en Deuteronomio capítulo 4 versículo 7 dice: ¿qué gran nación hay en la que su Dios está tan cerca como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? Dice la PDT. Esto es verdad. Dios se manifiesta en nuestra vida para bendecirnos, para ayudarnos, cuando nosotros le pedimos su ayuda. Por eso el escritor de Hebreos dice que nos acerquemos a Él con fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Que creamos, cuando nos acerquemos a Él, que creamos que Él existe y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. La presencia de Dios no solamente nos ayuda a ser diferentes a los demás, sino que la presencia de Dios es por gracia. Mira, dice Éxodo 33, 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El contar con la presencia de Dios con el pueblo de Israel y con Moisés era por pura gracia. El Señor, Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Él conocía perfectamente quién era Moisés y quién era el pueblo. Pero Dios decidió, ¿verdad?, hacerles ese favor de acompañarlos en la conquista de la tierra. Bueno, de llamarlos para que fuesen su pueblo, pero ahora de acompañarlos para llevarlos a conquistar la tierra que Él les había prometido. No es por algo bueno, y esto puedo pensar también en nosotros, no es por algo bueno que nosotros hayamos hecho para que la presencia de Dios viniera a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, o para que Dios ande en medio de nosotros. No, de verdad que no es así. Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo ha decidido. Qué hermoso que Dios nos haya escogido. Nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y nos llamó para ser salvos, para ser sus hijos, y puso su presencia en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que Dios decidió acompañarnos en esta vida. Gracias al Señor por ese favor que nos ha hecho. Fíjate que para Moisés la presencia de Dios era una muestra de que en realidad Dios no había retirado su favor de ellos y los había perdonado, ya que ellos habían pecado contra Dios al hacer el becerro de oro y al rendirle adoración a este becerro cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Por eso el versículo 16 del capítulo 33 de Éxodo dice Moisés en la primera parte: si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Dios les perdonó su pecado y la muestra es que Él los iba a acompañar en la toma de la tierra prometida. Qué hermoso que nuestro Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que perdona nuestras faltas. Cuando nosotros nos arrepentimos y las confesamos, Él perdona nuestras faltas. Gracias a Dios que Dios no retira su presencia de nosotros, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros pecamos desafortunadamente, pero Dios no retira su presencia de nosotros. Y tú y yo contamos con la presencia del Señor si nosotros hemos tomado una decisión por seguir a Jesucristo. Fíjate que la presencia de Dios en nuestra vida nos da algunos beneficios. La presencia de Dios en nuestra vida nos da algunos beneficios. A través de la Escritura nosotros descubrimos, incluso en esta historia de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 33, 14, descubrimos que la presencia de Dios nos da descanso. Mira, dice la Escritura, y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aprendamos a confiar, o aprende a confiar en la presencia de Dios, a depender de la presencia de Dios, a valorar la presencia de Dios en tu vida. Cuando nosotros hacemos eso, eso va a traer descanso. Sabes que el Señor nunca te va a dejar, siempre va a estar contigo, aunque muchas veces no lo sientas, ¿verdad? No se trata de sentir, sino de creer, pero aunque muchas veces no lo sientas, y quizás hay ocasiones en donde tú estás orando por alguna situación que estás enfrentando y no ves respuesta de Dios, pero recuerda, Él es fiel a su promesa. Él te dijo que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, y Él cumple su promesa. Esto te debe de traer paz. Esto de verdad debe de traerte paz. Sabes que no estás solo, que Dios siempre está contigo. Incluso
Cuando nosotros leímos el Salmo 48:14, la parte última, dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué hermoso! Nunca te va a dejar nuestro Dios. Nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo. Pero, ¿sabes? Otro de los beneficios que nos da la presencia de Dios en nuestra vida es que nos da fuerza para continuar adelante. Y no solamente en la vida, sino también en el ministerio que desempeñamos cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor. Y estaba pensando en este pasaje, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17. Mira lo que dice la Escritura. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Te has sentido alguna vez como el apóstol Pablo, donde todos te han abandonado cuando más los necesitabas? ¿Pero qué crees? Según el texto, dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús nunca lo abandonó, que Él estuvo con él en su primera defensa ante el tribunal, ante aquellas acusaciones falsas que le hacían. Pero no solo, fíjate, el pasaje dice que no solamente lo acompañó nuestro Señor Jesús o estuvo presente en ese momento en la vida de Pablo, sino que dice Pablo que le dio fuerzas para que los gentiles escucharan el Evangelio y el Señor lo libró de la boca del león. Qué hermoso es saber que tener el acompañamiento de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo, no solamente Jesús estaba presente en ese momento que él estaba pasando, sino que estaba Jesús ahí dándole fuerzas para que él pudiese seguir predicando el Evangelio y lo escucharan los gentiles y estos se convirtieran al Señor. Así que el apóstol Pablo palpó la manifestación de Dios en su vida en ese momento tan crucial. De verdad, y estaba pensando, cuando yo leo este pasaje, estaba pensando también en el Salmo, capítulo 27, versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová que me recogerá. Yo sé que algunos han pasado el abandono de sus padres cuando eran niños, ya sea del papá o de la mamá. Y esto genera un gran dolor en su vida. Incluso cuando ya están adultos, siguen a veces cargando con ese dolor. Pero la presencia de Dios cuando viene a la vida de la persona, Él sana esas emociones, Él sana ese corazón y no solamente sana, sino que llena el vacío que ellos tuvieron cuando eran pequeños. De verdad, la presencia del Señor está ahí para darnos descanso, pero también para darnos fuerzas y para sacarnos adelante en medio de cualquier circunstancia. ¿Sabes que en este pasaje también descubro algo más? Otro de los beneficios que nos da la presencia del Señor es que nos da seguridad para el futuro. Dice 2 Timoteo 4:18, parte A, y el Señor me librará de toda obra mala. Nosotros no debemos de tenerle temor, enfrentar al futuro si el Señor está con nosotros. Él peleará nuestras batallas. Él nos sacará adelante. De esto Pablo estaba convencido que nuestro Señor Jesús lo iba a librar de toda obra mala o de toda acusación que le hicieran falsa. Él sabía que Dios lo iba a sacar adelante. Por eso podemos decir que uno de los resultados que nos da o de los beneficios que nos da la presencia de Dios no solamente es descanso, es fuerza, sino también seguridad para enfrentar al futuro. Y un cuarto beneficio. Sabes que la presencia de Dios nos da esperanza para participar en el reino celestial. Dice 2 Timoteo 4:17, parte B, y me preservará para su reino celestial. Mira, Pablo dice que lo iba a librar Pablo no dice que lo iba a librar de la muerte. Él sabía que ya estaba en la recta final de su ministerio y de su vida. Pero sabía que la presencia de Dios lo iba a guardar para que estuviera en el reino de Dios, en el reino de su Padre. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje termina glorificando a Dios por su presencia. Qué hermoso es contar con la presencia de Dios en nuestra vida, en nosotros y con nosotros. Mira, otro de los beneficios que nos da la presencia del Señor es que nos da gozo.
Dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué bendición trae a la vida estar en la presencia del Señor. Por eso David en otro salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, dice David, allí estaré. Le emocionaba a David estar en la casa del Señor porque sabía que su presencia se iba a manifestar y sabía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hace 8 días que estaba predicando nuestro hermano Daniel, el misionero, aquí en nuestra iglesia, y cuando estaba explicando acerca del alcance del sacrificio de Cristo que nos lleva para que podamos nosotros acercarnos a la presencia de Dios con confianza, y cuando él usó una expresión y dice, y después de presentar su sacrificio Jesús, ahora está sentado a la derecha del Padre, y él comentaba y dice, no como los otros sacerdotes que tenían que estar presentando sacrificios continuamente, siempre en el trabajo, siempre haciendo, porque era necesario. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente y Él ya está sentado. Él ya está sentado, ya no está en acción presentando otro sacrificio, no. Él presentó un solo sacrificio para el perdón de nuestros pecados y eso fue agradable delante de su Padre y fue suficiente. Cuando yo estaba escuchando estas partes que Daniel comentaba, de verdad estaba muy emocionado y ahí en mi asiento expresé un amén, un así es, ¿verdad? Así es. Y estaba muy emocionado. Y recordaba entonces, cuando estaba estudiando este pasaje, recordaba este momento, este domingo ahí en el culto, ¿verdad? Adorando al Señor junto con mis hermanos. Recordaba este momento y yo decía, no cabe duda, la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Yo sé que nosotros como bautistas a veces somos muy mesurados en nuestra alabanza, en nuestras expresiones para adorar a Dios, pero hermanos, la presencia de Dios trae gozo. Hay una plenitud de gozo estar delante de su presencia. De verdad, esto es una gran verdad. La presencia de Dios nos da plenitud de gozo. Pero, ¿sabes? Otro beneficio que encontramos en la palabra del Señor acerca de la presencia de Dios es que nos da satisfacción. Desafortunadamente, a veces lo llegas a entender hasta cuando es lo último que te queda. Pero mira, el Salmo 73, 25 dice la Escritura de esta manera, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista estuvo a punto de deslizarse de su integridad a Dios, pensando que Dios en cierta manera no hacía nada, por lo menos por aquellos que menospreciaban su presencia. Pero Dios le mostró que Él tiene el control de todas las cosas. Él debía de seguir guardándose para Él, o sea, para el Señor, porque el Señor está a favor de los suyos. El salmista llegó a esta conclusión. Nosotros vemos ahí en el Salmo 73, él llega a esta conclusión, que la presencia de Dios satisfacía todo en su vida y que fuera de ella no deseaba nada en esta tierra. Y yo me ponía a pensar que Dios permita que cada uno de nosotros lleguemos a esta conclusión del salmista. Que la presencia de Dios satisfaga toda nuestra vida y que fuera de ella no deseemos nada en la tierra. Que la presencia de Dios sea suficiente para nosotros, satisfaga todo en nosotros, hermanos. ¿De qué sirve tener tantas cosas si Dios no va a estar con nosotros? Es terrible esto. Por eso el salmista decía, mira, la presencia de Dios satisface toda mi vida y en la tierra no deseo más. Tener a Dios de mi lado, tener a Dios conmigo, es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito. Sabes que otro de los pasajes que también llama mi atención, y solamente lo voy a leer, es Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 6 al 8. Sabes que en esta porción de la Escritura, nosotros vemos que Moisés preparó al pueblo para su partida. Moisés comisionó a Josué para que él introdujera al pueblo a la tierra que Dios les había prometido a sus padres y que Josué no solamente introdujera al pueblo en esa tierra prometida, sino que la repartiera al pueblo.
Moisés también en este pasaje registra las leyes de una forma permanente para que ellos pudiesen leerla cada 7 años, ¿verdad? Cada 7 años. Y él entrega estas leyes, a los levitas que cargaban el arca del pacto y también a los ancianos del pueblo. Pero mira las palabras con las que termina Moisés, este último discurso de Moisés y la encomienda que le da a Josué. Y yo quisiera que nos quedáramos con estas palabras. Mira, solamente voy a leer y me voy a tomar el atrevimiento de leer desde el versículo 1, porque me llama la atención, desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8, solamente leer. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, mira lo que dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque tu presencia está en nosotros y con nosotros. Señor, ayúdanos para no tenerle temor al futuro, independientemente de las situaciones que estamos viviendo, que se están presentando a causa de esta crisis de salud. Que no dejemos de confiar que tú estás con nosotros y que nos vas a guiar aún más allá de la muerte. Gracias te damos, Dios, por tu presencia. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús y ayúdanos a seguir descansando en esta promesa de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.